Bajo el sol inclemente de 1748, en las tierras de Veracruz, donde el azúcar manchaba de sangre la historia y la dignidad era molida junto con la caña, una mujer sufría diariamente el castigo de sus patrones. Xochitl, marcada en la piel y en el alma, parecía destinada a perecer en silencio entre los cañaverales interminables. Sin embargo, una tarde sofocante entre el polvo rojo y las carcajadas perversas de los capataces, un jinete de ropas finas apareció en el horizonte. ¿Quién sería verdaderamente? ¿Un salvador o solo un hombre más con secretos capaces de destruirlo todo? Permanezca hasta el desenlace, pues lo que descubrirá no es solo un relato de sufrimiento, sino una verdad que trasciende el tiempo. Antes de iniciar esta envolvente historia, me gustaría que comentaran desde dónde están escuchando este hermoso relato. Me encanta descubrir hasta dónde pueden llegar nuestras historias. Hacienda Azucarera San Antonio, Capitanía General de Veracruz, 1748. El calor caía como plomo derretido sobre la tierra. La humedad se pegaba a la piel, mezclada con el sudor y el polvo rojo que lo cubría todo. El olor dulzón de la caña se mezclaba con el olor agrio del sudor y la sangre. No había viento suficiente para aliviar el tormento. En medio de ese infierno verde y dorado, una mujer caminaba descalza sobre la tierra quemada por los hornos de la casa de la Hacienda Azucarera San Antonio. Su piel oscura brillaba bajo el sol implacable, no por el aceite o la salud, sino por el sudor constante del trabajo sin fin. Las marcas en su espalda contaban historias que su boca jamás pronunciaría. Algunas cicatrices eran antiguas, blanquecinas como cuerdas bajo la piel, otras recientes, aún rojizas, palpitando con cada movimiento. Su vestido de algodón tosco, antes quizás blanco, ahora era de un marrón sucio e indefinible, rasgado a la altura de las rodillas y en los hombros. No había nada de humano en el trato que recibía, solo la crueldad transformada en rutina. Cada amanecer traía la misma tortura. Los capataces la despertaban antes del sol salir, con gritos y patadas en la puerta del barracón. Los perros ladraban furiosos, encadenados, solo para no devorar a los esclavos. Los hombres reían, siempre reían, como si el sufrimiento ajeno fuera el mejor entretenimiento que esas tierras podían ofrecer. Xochitl bajaba la cabeza, apretaba los dientes hasta que dolía y salía para un día más. A veces, incluso antes de que la primera luz rasgara el horizonte, ella ya había sentido el látigo quemar su piel. Los cañaverales se extendían infinitos bajo el cielo. El corte de la caña desgarraba sus manos, cargar los atados pesados encorvaba su columna, y cuando la extenuación doblaba su cuerpo, venían las humillaciones. «¡Más rápido, negra perezosa!», gritaban los capataces. El látigo restallaba en el aire antes de morder su carne. El polvo se mezclaba con las lágrimas que ella no permitía que cayeran. Pero peor que los azotes eran las miradas. Los patrones la observaban como si fuera menos que un animal, un objeto roto, una herramienta defectuosa que aún podría ser usada hasta el final. Los otros esclavos apenas la miraban, temiendo atraer la misma desgracia sobre sí. Xochitl estaba sola, completamente sola, en medio de decenas de personas. Su corazón palpitaba con una rabia contenida que crecía cada día. A veces soñaba con huir, con gritar, con incendiar todo aquello, pero se callaba porque sabía que cualquier acto de rebeldía sería castigado con la muerte, o peor, con torturas que harían que la muerte pareciera una bendición. El silencio era su única armadura. El barracón donde dormía era un agujero sin ventanas, con suelo de tierra apisonada y techo de paja que dejaba entrar la lluvia y los insectos.
Por la noche escuchaba a las ratas correr sobre los petates rotos. A veces lloraba en silencio, abrazando sus rodillas, escondiendo el rostro para que nadie la oyera. Lloraba por su madre, que había muerto en los cañaverales cuando Xochitl aún era niña. Lloraba por la infancia que nunca tuvo. Lloraba por un futuro que parecía una imposibilidad cruel. Ese día, sin embargo, algo cambió. El sol estaba más brutal que nunca, el aire pesado como plomo. Los patrones estaban de peor humor de lo habitual. Uno de ellos, el capataz Sebastián Robles, un hombre gordo de barba poblada y ojos pequeños como de cerdo, se enfureció porque Xochitl tropezó al cargar un fardo de caña. La vara de hierro subió en el aire y descendió con toda la fuerza sobre su espalda. El sonido fue como un trueno seco. Ella cayó de rodillas. El polvo la engulló como un sudario de humillación. Los hombres rieron, carcajadas crueles, vacías de toda humanidad. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Xochitl levantó el rostro. Sus ojos ardían, no solo por el dolor físico, sino por algo más profundo, una llama que se negaba a apagarse. Sus labios temblaban. Pero ella no suplicó, no dijo nada, solo apretó la mandíbula, dejando que la rabia la sostuviera en silencio. En ese momento, a lo lejos, una comitiva apareció en el camino. El sonido de los cascos de los caballos sobre la tierra rompió las risas de los hombres. Todos se voltearon. Un jinete se acercaba, montado en un caballo andaluz gris, seguido por dos sirvientes en mulas. El hombre era alto, vestía un gabán azul marino de corte europeo, pantalones blancos y botas de cuero fino. En la cintura, una espada con empuñadura dorada. Su rostro era serio, marcado por una barba bien cuidada y ojos oscuros que observaban todo con intensidad. Su mirada recayó sobre Xochitl, arrodillada en el polvo, encadenada, con sangre escurriendo por la espalda. Ella también lo vio y, aunque apenas podía sostener la mirada, sintió algo extraño. No era compasión lo que esos ojos reflejaban. Era algo más complejo, una mezcla de cólera contenida y determinación silenciosa. Xochitl no lo sabía, pero ese encuentro cambiaría completamente su destino. Este hombre era don Miguel de Almada y Borbón, barón de la Casa Real Española, viudo y exiliado. Enviado a Nueva España después de un escándalo político en Madrid, él cargaba secretos que pocos conocían. Xochitl aún no intuía nada de eso, pero su vida estaba a punto de romper las cadenas invisibles que la aprisionaban. La multitud de esclavos y capataces permanecía en tenso silencio. El látigo aún estaba levantado en el aire, pero los cascos del caballo continuaban acercándose. El aire cambió. El polvo pareció congelarse en el tiempo. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, Xochitl sintió que quizás no todo estaba perdido. El caballo andaluz se detuvo con un relincho suave. El cuero de la silla rechinó cuando el jinete desmontó con movimientos precisos, casi militares. El sol, alto e implacable, hacía brillar el polvo suspendido en el aire como fragmentos de vidrio. Don Miguel de Almada y Borbón pisó el suelo con firmeza, sus botas hundiéndose levemente en la tierra roja de la hacienda. Él era diferente de cualquier hombre que Xochitl ya había visto, no solo por las ropas finas o por la postura altiva, sino por algo intangible que emanaba de él. Autoridad mezclada con una profunda tristeza, como un río que corre bajo la superficie. Sus ojos barrieron la escena con la precisión de quien está acostumbrado a evaluar situaciones de poder. El capataz Sebastián Robles bajó el látigo lentamente, no por respeto, sino por instinto de supervivencia. Él reconoció en las vestiduras y en el porte del recién llegado a alguien de linaje noble. Escupió en el suelo y forzó una sonrisa servil, mostrando los dientes manchados de tabaco. Su excelencia honra esta humilde hacienda,
dijo con voz arrastrada, haciendo una reverencia exagerada que más parecía burla. ¿En qué podemos servir a un noble caballero? Don Miguel no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecieron fijos en Xochitl. La mujer aún estaba de rodillas, la cabeza baja, pero su cuerpo temblaba no de miedo, sino de una contención feroz. Sangre fresca escurría por su espalda, manchando el vestido rasgado. Una mosca se posó en la herida. Ella ni se movió. El varón dio 3 pasos hacia ella. Cada paso sonó como una sentencia. El silencio alrededor se volvió absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Él se arrodilló delante de Xochitl, descendiendo a su nivel, un gesto que sorprendió a todos los presentes. Un noble jamás se arrodillaba ante una esclava. «Míreme», dijo don Miguel con voz grave, pero suave. Xochitl dudó. Levantar la mirada a un señor era peligroso. Podría ser interpretado como insolencia, como desafío, pero algo en esa voz la hizo obedecer. Lentamente, ella levantó el rostro. Sus ojos, negros, como la noche más profunda, se encontraron con los de él. Y en ese encuentro, algo cambió en el aire. Una chispa invisible pero real pasó entre ellos. Don Miguel vio en esos ojos la misma herida que cargaba, la pérdida, la injusticia, el peso de estar atrapado a un destino que no había elegido. Vio también la fuerza, la negativa a quebrar completamente la dignidad que ningún azote había logrado destruir. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él. «Xochitl». Ella respondió, su voz ronca por desuso y sufrimiento. «Xochitl», repitió él despacio, como si guardara el sonido en la memoria. Entonces se volteó hacia Sebastián. «Baje ese látigo». El capataz dudó. Su mano apretó el mango de cuero. «Con todo respeto, Excelencia, la negra pertenece al señor Tomás de Mendoza y Contreras, dueño de esta hacienda. No puedo...». «Yo dije». Don Miguel se levantó, erguido a su altura total. «Baje el látigo». La autoridad, en su voz, no admitía objeción. Sebastián, por mucho que odiara obedecer, soltó el arma en el suelo. El sonido metálico resonó como una campana. Los otros esclavos levantaron los ojos incrédulos. Nunca habían visto a un capataz retroceder. Don Miguel sacó un pañuelo de seda del bolsillo interior del gabán y se lo ofreció a Xochitl para la herida. Ella miró la tela fina, blanca, inmaculada. Estaba demasiado sucia para tocarlo. Sus manos estaban llenas de tierra y sangre, pero él insistió, poniendo el pañuelo en su mano con delicadeza. El contacto fue breve, pero Xochitl sintió el calor de su piel, tan diferente del frío de los grilletes. «¿Dónde está su patrón?», preguntó don Miguel, aún sin desviar los ojos de ella. «En la casa grande», respondió uno de los capataces, un mulato de ojos desconfiados, «pero no recibe visitas sin previo aviso». «Entonces avísenle», ordenó el varón. «Díganle que don Miguel de Almada y Borbón, barón de España, desea hablar con él inmediatamente». El título cayó como una bomba. Los hombres se miraron pálidos. ¿Un varón allí en esa hacienda olvidada de Dios? El capataz salió corriendo hacia la casa grande, tropezando por la prisa. Sebastián limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano, intentando esconder el temblor. Don Miguel extendió la mano a Xochitl. «Levántese». Ella miró esa mano. No era la mano callosa de un trabajador, pero tampoco era la mano blanda de quien nunca supo lo que era el esfuerzo. Era la mano de un guerrero, de alguien que conocía tanto el lujo como la lucha. Xochitl dudó. 3 segundos, todo el ingenio contuvo la respiración, y entonces ella tocó esa mano. No hubo música celestial, ni truenos, solo el simple gesto de una mujer aceptando ayuda de un hombre. Pero en la hacienda azucarera San Antonio, en 1748, ese gesto era el inicio de una tormenta que sacudiría los cimientos de ese mundo de azúcar y sangre.
Don Miguel la ayudó a levantarse con firmeza. Xochitl tambaleó, pero él la sujetó por el brazo, impidiendo que cayera. El contacto prolongado hizo que los murmullos estallaran entre los presentes. Un varón tocando a una esclava, sujetándola como si fuera una dama de la corte. Aquello era inaudito, escandaloso, peligroso, pero a don Miguel no le importaba. Sus ojos recorrieron rápidamente las otras marcas en el cuerpo de Xochitl. Sus muñecas arañadas por los grilletes, sus pies agrietados, su delgadez excesiva. Cada detalle alimentaba la furia que crecía dentro de él, una furia fría y calculada. La casa grande era una construcción imponente, blanca, con amplios corredores y azulejos españoles decorando las paredes. Contrastaba brutalmente con los barracones miserables detrás de la hacienda. Desde el corredor, un hombre gordo, de peluca empolvada y ropas demasiado coloridas para el clima, observaba la escena con un catalejo. Era el señor Tomás de Mendoza y Contreras, el dueño de todo aquello. Bajó las escaleras de la casa con la pompa de quien se cree un pequeño rey en su dominio. Detrás de él, dos esclavos cargaban una sombrilla para protegerlo del sol. Su prominente barriga se mecía a cada paso, el rostro rojo, no por el calor, sino por la bebida constante. «¡Su Alteza!», exclamó con voz melosa, abriendo los brazos como si recibiera a un viejo amigo. ¡Qué honor inesperado! ¡Qué alegría suprema! Si hubiera sabido de su visita, habría preparado un banquete digno. «Ahórreme las cortesías», cortó don Miguel secamente. «Vine a tratar de negocios». Tomás se detuvo desconcertado. No estaba acostumbrado a ser interrumpido. Lanzó una mirada rápida a Xochitl, que permanecía al lado del varón, y sus ojos se entrecerraron. ¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios tendría Su Alteza con un humilde hacendado? «Quiero comprar a esta mujer». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció cesar. Tomás parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. Después, una risa comenzó a brotar de su garganta, una risa que creció hasta convertirse en una carcajada estrepitosa. ¿Comprar a esa negra inservible? «Oh, Su Alteza, perdone mi franqueza, pero ella no vale el pan que come. Es perezosa, insolente, siempre necesita ser corregida. Tengo piezas mucho mejores, más jóvenes, más...» «No quiero otra», dijo don Miguel, su voz cortante como cuchilla. «La quiero a ella. Diga su precio». Tomás dejó de reír. Estudió al varón con ojos de mercader. Vio determinación allí, y donde había determinación, había oportunidad de ganancia. Una sonrisa codiciosa se dibujó en sus labios gruesos. «Si Su Alteza insiste, el precio sería, digamos, 100 monedas de oro». Era un valor absurdo, 5 veces más que el precio de un esclavo sano. Era una tentativa clara de humillar o disuadir. Pero don Miguel no dudó ni un segundo. Sacó una bolsa de cuero de la silla del caballo y la arrojó a los pies de Tomás. La bolsa se abrió y monedas de oro rodaron por la tierra roja, brillando bajo la luz de la libertad. «Ahí están 150», dijo el varón, «por el precio abusivo y por el tiempo que la hizo sufrir innecesariamente». Tomás abrió los ojos como platos. Nunca había visto tanto oro junto en toda su vida codiciosa. Se arrodilló rápidamente para recoger las monedas, toda su pose de señor importante evaporándose ante la riqueza real. Mientras juntaba cada moneda con dedos temblorosos, don Miguel se volvió hacia Xochitl. «Ahora es libre», dijo él. «Ya no tendrá que sufrir aquí». Xochitl lo miró con una mezcla de terror y esperanza. Libre. Esa palabra no tenía significado real para ella. La libertad era un concepto abstracto, algo que otros poseían. Pero la firmeza en su voz, el modo en que enfrentó a todos allí, hizo despertar algo dentro de ella. Un sentimiento que no conocía hacía tanto tiempo, que casi lo había olvidado. Esperanza.
Venga. Don Miguel le extendió la mano nuevamente. Mi caballo puede cargar a dos. Ella miró la mano extendida, luego a los cañaverales, donde había pasado toda su vida, al barracón, donde lloró tantas noches, a los capataces que la torturaron, y finalmente a ese hombre que apareció como una aparición imposible. Entonces, bajo el sol abrasador de Veracruz, con el olor a azúcar y sangre aún en el aire, Xochitl puso su mano en la de él por segunda vez, y esta vez no la soltó. Don Miguel montó en el caballo andaluz con la elegancia de quien nació en palacios. Luego extendió el brazo a Xochitl, ayudándola a subir. Ella dudó, sus manos temblorosas agarrándose a su brazo. Nunca había montado en un animal tan bello, nunca había estado tan cerca de alguien que no fuera para ser golpeada o violentada. El caballo resopló, sintiendo el peso extra, pero permaneció calmado bajo el mando firme de su dueño. Xochitl se sentó detrás del varón, sin saber dónde poner las manos. Su cuerpo entero temblaba, parte por miedo, parte por extenuación, parte por algo que no podía nombrar. Don Miguel percibió su duda y dijo bajo solo para que ella oyera: «Agárrese a mí, no la dejaré caer». Ella puso las manos tímidamente en su cintura, sintiendo la tela fina del gabán bajo sus dedos callosos. El contraste entre la suavidad de la seda y la aspereza de su piel era flagrante, un recordatorio de que vivían en mundos diferentes. El varón tocó levemente el flanco del caballo con las espuelas y el animal comenzó a caminar. El murmullo entre los esclavos y capataces creció como un zumbido de avispas irritadas. Sebastián Robles, el capataz, escupió en el suelo con rabia mal contenida. Tomás de Mendoza y Contreras contaba sus monedas de oro con ojos brillantes de codicia, ya olvidado de la mujer que acababa de vender. Para él era solo una transacción más, pero para todos allí esa escena era perturbadora. Un varón llevándose a una esclava como si fuera una dama. «Miren nomás», se burló uno de los capataces. La negra se volvió princesa en un abrir y cerrar de ojos. «Ya verás lo que es», respondió otro con una risa obscena. «Noble o no, todos los hombres quieren la misma cosa de una esclava bonita». Xochitl oyó las palabras y sintió la sangre helar. ¿Sería eso? ¿Cambiaron un infierno por otro? Sus manos comenzaron a temblar nuevamente. Don Miguel, como si leyera sus pensamientos, habló sin voltear la cabeza. «No dé oídos a lo que dicen. La gente cruel solo entiende de crueldad». El camino que salía de la hacienda era de tierra apisonada, ladeado por palmeras reales que ofrecían una sombra escasa, pero bienvenida. A medida que se alejaban, Xochitl oía el ruido del trapiche a lo lejos, ese rechinar constante que había marcado toda su vida. Era el sonido del sufrimiento transformado en azúcar, de la vida molida junto con la caña. Ahora ese sonido iba quedando cada vez más distante. Ella miró hacia atrás una vez, vio los barracones pequeños como heridas abiertas en la tierra. Vio a los otros esclavos volver al trabajo bajo la vigilancia de los látigos. Vio la hacienda azucarera San Antonio entera, ese mundo que conocía tan bien como odiaba, y entonces se volvió hacia el frente, decidida a no mirar más hacia atrás. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. El caballo mantenía un trote tranquilo, seguido por las dos mulas que cargaban a los sirvientes de don Miguel. Uno de ellos era un hombre negro de mediana edad llamado Benito, el otro un joven mestizo de nombre Lorenzo. Ambos evitaban mirar directamente a Xochitl, pero ella percibía la curiosidad en sus rostros. «¿A dónde vamos?», preguntó ella finalmente, su voz casi un susurro. «A Guanajuato», respondió don Miguel. «Tengo una residencia allí. No es un palacio, pero es cómoda y segura». «¿Y qué espera de mí?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo.
Don Miguel tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba cargada de algo que Xochitl no podía identificar. Espero que descanse, que se cure, que deje de tener miedo, nada más que eso. Ella no le creyó completamente, pero algo en la sinceridad de esa voz abrió una pequeña brecha en su desconfianza. Aún así, se mantuvo alerta. Todos los patrones decían cosas bonitas al principio. Era después cuando mostraban sus verdaderas intenciones. La noche comenzó a caer como un manto pesado. El canto de los grillos y sapos llenó el silencio. Pequeñas fogatas de haciendas distantes salpicaban la oscuridad como estrellas caídas. El aire se enfrió un poco, trayendo el olor a tierra húmeda y flores nocturnas. Xochitl sentía que sus párpados pesaban. ¿Cuánto tiempo hacía que no dormía sin terror? Años, quizás. La extenuación comenzó a vencer el miedo, y su cabeza se inclinó hacia adelante, apoyándose sin querer en la espalda de don Miguel. Él sintió el peso y el calor de la cabeza de ella en su espalda. No dijo nada, solo sujetó las riendas con más firmeza para que el balanceo del caballo no la despertara. Había algo profundamente conmovedor en ese gesto de confianza involuntaria. Una mujer que había sufrido tanto, finalmente permitiéndose un momento de descanso. Benito cabalgó a su lado y dijo bajo: «Señor, la casa aún está a 2 horas de distancia. La señorita está muy herida. Quizás sería prudente parar en un mesón y tratarle las heridas». Don Miguel asintió. Pocos minutos después, avistaron un mesón a la orilla del camino. Una construcción sencilla de adobe con luz de velas en las ventanas. El varón detuvo el caballo con cuidado para no despertar a Xochitl bruscamente. «Despertamos», dijo él suavemente. Ella abrió los ojos asustada, desorientada. Por un momento no sabía dónde estaba. Después la memoria regresó. La hacienda, el varón, la huida. No, no era huida. Era otra cosa. Algo que aún no tenía nombre. Don Miguel desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Las piernas de Xochitl temblaron al tocar el suelo, demasiado débiles para sostenerla después de un día entero de tormento y la cabalgata. Él la sujetó por la cintura hasta que ella recuperó el equilibrio. El toque era firme, pero respetuoso, sin ninguna insinuación. «Benito, pida una habitación para la señorita y agua caliente para lavar las heridas», ordenó. «Señorita». Benito abrió los ojos como platos. Referirse a una esclava como señorita era inédito, pero conocía a su señor lo suficientemente bien como para no cuestionar. Solo asintió y entró en el mesón. El dueño del mesón era un portugués gordo de bigotes caídos que los recibió con reverencias exageradas al percibir la calidad de las ropas de don Miguel. «Su señoría honra mi humilde establecimiento. Tengo buen vino de Jerez, queso fresco, pan caliente. Quiero solo un cuarto limpio y privacidad», dijo don Miguel, poniendo monedas de plata en la mano del hombre, «y que nadie sea molestado». El mesonero mordió las monedas para probar su autenticidad, sonrió satisfecho e indicó una puerta al fondo. «El mejor cuarto de la casa, señor, y si necesita compañía femenina, conozco a unas muchachas». «No necesito nada de eso», cortó el varón fríamente. «Solo agua caliente y paños limpios». Xochitl fue llevada al cuarto. Era pequeño, pero limpio, con una cama de verdad, no un catre en el suelo. Había una ventana con cortinas, una mesa con una palangana, un espejo empañado en la pared. Para ella parecía lujoso como un palacio. Benito trajo una palangana con agua caliente humeante y paños blancos de algodón. Don Miguel se quedó en la puerta. «Necesita lavar las heridas», dijo. «Lorenzo irá a buscar a una mujer en el pueblo para ayudarla. Yo estaré afuera. Si necesita cualquier cosa, basta con llamar». Él cerró la puerta, dejándola a solas por primera vez.
Xochitl se quedó parada en el centro del cuarto, mirando alrededor, como si todo fuera a desaparecer en cualquier momento. Se acercó a la palangana y tocó el agua. Estaba tibia, limpia, con olor a hierbas. ¿Cuándo fue la última vez que se había lavado con agua limpia? No podía recordar. Con movimientos lentos, comenzó a quitarse el vestido rasgado y sucio. El dolor en la espalda era intenso cada vez que movía los brazos. Cuando logró quitarse la tela, se miró en el espejo por primera vez en años. El reflejo que vio la asustó. Una mujer demasiado delgada, con costillas prominentes, cicatrices por todo el cuerpo, ojos hundidos, pero aún así había vida en esos ojos, una chispa que se negaba a apagarse. Ella mojó un paño en el agua caliente y comenzó a limpiar la sangre seca. El agua se puso roja rápidamente. Cada toque ardía, pero también era liberador. Era como lavar no solo la suciedad, sino parte de la humillación. Lágrimas silenciosas escurrieron por su rostro mientras limpiaba cada marca, cada cicatriz, cada herida. No eran lágrimas solo de dolor, eran de alivio, de rabia, de confusión. Golpearon a la puerta. «Señorita Xochitl, ¿puedo pasar?», era la voz de Mariana. Xochitl abrió la puerta y la mujer entró trayendo una charola con pan calientito, frutas y leche. «El señor mandó subir el desayuno. Necesitamos partir pronto». «¿Por qué? ¿Pasó algo?». Mariana dudó. Después susurró. «Llegaron noticias de que jinetes de la hacienda azucarera San Antonio están en el camino buscando a una esclava fugitiva. El señor barón quiere salir antes de que nos encuentren». El estómago de Xochitl se encogió. Claro, sabía que no sería tan sencillo. Tomás de Mendoza no la dejaría ir fácilmente, incluso habiendo recibido oro. No era cuestión de dinero, era cuestión de poder. Un esclavo que escapaba, incluso comprado, era un ejemplo peligroso para los demás. Comió rápidamente la comida, perdiendo el sabor ante el miedo. Mariana la ayudó a arreglarse el cabello y a ajustarse la falda para facilitar el viaje. «Tenga fe, muchacha», dijo la mujer mayor. «Ese hombre no parece del tipo que se rinde fácilmente». Cuando Xochitl bajó, don Miguel ya estaba montado en el caballo andaluz. Benito sujetaba las riendas de las mulas. Lorenzo nervioso, mirando constantemente al camino. El varón extendió la mano a Xochitl sin decir palabra. Ella subió, más confiada esta vez, y se acomodó detrás de él. «Agárrense fuerte», dijo don Miguel. «Vamos a cabalgar rápido». Y partieron. El caballo galopaba con fuerza, sus patas levantando nubes de polvo rojo. Las mulas corrían detrás. Benito y Lorenzo aguantando el vaivén como podían. El paisaje pasaba rápidamente. Palmeras de coco, casas de adobe, pequeñas capillas blancas, campos de yuca. El sol subía rápido, prometiendo otro día abrasador. Xochitl se sujetaba firme a la cintura de don Miguel, sintiendo sus músculos tensos bajo el gabán. El viento azotaba su rostro, trayendo lágrimas a sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, era algo diferente. La libertad tenía sabor a viento en la cara y polvo en los labios. Después de casi 2 horas de cabalgata, avistaron la ciudad de Guanajuato, en el horizonte, construida sobre colinas, con sus iglesias barrocas y casonas coloridas. La ciudad era una visión impresionante. Xochitl nunca había visto nada así. La hacienda era su único mundo. Ver aquellas construcciones enormes, aquellas torres, aquellos techos rojos, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, era como contemplar otro universo. «Es bonita, ¿verdad?», preguntó don Miguel, reduciendo el paso del caballo al entrar en las primeras calles empedradas. «Nunca vi nada igual», respondió ella, la voz llena de asombro. Las calles de Guanajuato eran movidas incluso al principio de la mañana. Esclavos cargaban mercancías en la cabeza, damas blancas paseaban con sus sirvientas.
Comerciantes gritaban anunciando sus productos. Niños corrían entre las piernas de los adultos. El olor era una mezcla de pescado fresco, frutas tropicales, aguas negras corriendo por las alcantarillas e incienso de las iglesias. La gente miraba curiosa al grupo. Un jinete noble con una mujer negra montada detrás de él, 2 sirvientes en las mulas. Algunos fruncían el ceño con desaprobación, otros solo observaban con interés. Don Miguel ignoró todas las miradas y siguió por las calles estrechas hasta que llegaron a una casa de 2 pisos, pintada de amarillo con ventanas azules y un balcón de hierro forjado. «Llegamos», anunció él. La casa no era un palacio, pero era sólida y bonita. Un portón de madera llevaba a un pequeño patio interior con una fuente en el centro y árboles frutales a los lados. Una mujer anciana, mestiza, de cabello completamente blanco, recogido en un chongo, abrió la puerta. Sus ojos se iluminaron al ver a don Miguel. «Don Miguel, gracias a Dios, llegó bien». Entonces sus ojos se posaron en Xochitl y la expresión cambió a sorpresa. «¿Y quién es esta muchacha?» «Doña Juana, esta es Xochitl. Ella se quedará con nosotros. Prepare el cuarto de huéspedes y pida a Felicia que traiga agua para el baño y ropa limpia». Doña Juana era la ama de llaves de la casa, una mujer libre que cuidaba de don Miguel desde que él llegara a Nueva España. Miró a Xochitl de arriba abajo, notando el vestido sencillo, las manos callosas, las cicatrices visibles en los brazos. No era tonta. Sabía de dónde venía esa muchacha, pero también conocía a su señor lo suficientemente bien como para no hacer preguntas delante de otros. «Sí, señor. Felicia, Bonifacio, vengan a ayudar». 2 esclavos domésticos aparecieron, un joven muchacho y una niña de quizás 15 años. Ambos miraron a Xochitl con curiosidad, mezclada con algo que parecía empatía, solidaridad. Ella no estaba segura. Don Miguel desmontó y ayudó a Xochitl a bajar. Sus piernas estaban entumecidas por la cabalgata. Él la sujetó por el codo hasta que recuperó la estabilidad. «Vaya con Felicia. Ella cuidará de usted. Necesito resolver algunos asuntos, pero estaré aquí si me necesita». Xochitl siguió a la joven Felicia por las escaleras de madera que rechinaban a cada paso. El interior de la casa era fresco, con azulejos españoles decorando las paredes y muebles de palo de rosa en los cuartos. Había estantes con libros, cuadros en las paredes, alfombras persas en el suelo. Era un mundo completamente diferente de todo lo que conocía. El cuarto preparado para ella estaba en el 2º piso con vista a la calle. Tenía una cama con dosel, un armario de madera oscura, una silla junto a la ventana y hasta un pequeño oratorio con una imagen de Nuestra Señora. Xochitl se quedó parada en la puerta sin valor para entrar. «Puede pasar, señora», dijo Felicia gentilmente. «Este cuarto es suyo». «No soy señora», murmuró Xochitl. «Era esclava». Felicia la miró con comprensión. «Yo también lo soy, pero el señor don Miguel no es como otros patrones. Aquí somos tratados con respeto. Trabajamos, pero no somos azotados. Tenemos comida suficiente y hasta recibimos ropa nueva 2 veces al año». Había esperanza en la voz de la joven, pero también resignación. Aún era esclava, por muy gentil que fuera el señor. Xochitl entendió perfectamente, conocía ese equilibrio delicado entre gratitud y aprisionamiento. Bonifacio trajo cubos de agua caliente y llenó una tina de cobre que había en un rincón del cuarto. El lujo de un baño caliente con agua limpia era inimaginable para Xochitl. Cuando se quedó sola, se quitó la ropa lentamente y entró en la tina. El agua envolvió su cuerpo adolorido, como un abrazo tibio. Cerró los ojos y por segunda vez, en 2 días, lloró. Lloró por el alivio, por el miedo, por la confusión, por el pasado que la marcó
y por el futuro incierto. Dejó caer las lágrimas libremente, mezclándose con el agua del baño, como si pudiera lavar no solo la suciedad del cuerpo, sino también el dolor del alma. Después de lavarse, se vistió con la ropa que Felicia había dejado. Una falda de algodón azul y una blusa blanca sencilla, pero limpia. Había hasta un par de zuecos de madera para los pies. Cuando se miró en el pequeño espejo sobre la cómoda, apenas se reconoció. Parecía humana, no una cosa, no una propiedad, sino una persona. Bajó las escaleras y encontró a doña Juana en la cocina preparando el almuerzo. El olor a pescado cocido con leche de coco y especias invadía toda la casa. La vieja ama de llaves la examinó con ojos experimentados. «Siéntese aquí, muchacha. Ayúdeme a pelar estas papas». Xochitl obedeció, grata por tener algo que hacer. Sus manos conocían bien el trabajo. Mientras pelaba, doña Juana hablaba. «Don Miguel es un buen hombre. Tiene un corazón más grande que su juicio. A veces, desde que llegó del reino, vive tratando de arreglar las injusticias que ve. Ya liberó a 3 esclavos, pagó deudas de familias pobres, enfrentó a hacendados crueles». Vi hizo una pausa significativa. «Pero eso le trajo enemigos, muchos enemigos, hombres poderosos que no les gusta que su autoridad sea cuestionada». «¿Por qué me está diciendo eso?», preguntó Xochitl. «Porque usted necesita entender que su bondad tiene un costo y usted puede terminar pagando parte de ese costo también». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Xochitl continuó pelando papas, pero la mente corría. Doña Juana tenía razón. Don Miguel había arriesgado mucho al sacarla de la hacienda, y ahora ella estaba enredada en aquello, quisiera o no. El almuerzo fue servido en el comedor. Don Miguel, Benito, Lorenzo, doña Juana y, para sorpresa de Xochitl, ella misma, fueron invitados a sentarse a la mesa. En su casa, esclavos y libres comían juntos. Era algo inédito, perturbador incluso. Xochitl apenas pudo comer, tan incómoda estaba. Don Miguel percibió. «Sé que es diferente a lo que está acostumbrada, pero en esta casa todos son tratados con dignidad. Puede que le lleve tiempo acostumbrarse, pero así es como funcionan las cosas aquí». Después del almuerzo, él la llamó para conversar en el estudio. Era una habitación llena de libros, con un escritorio de madera noble cubierto de papeles y mapas. Una ventana daba al patio interior, donde se oía el sonido de la fuente. «Siéntese», dijo él, indicando una silla tapizada. Ella se sentó en la orilla, aún tensa. Don Miguel se sentó detrás del escritorio y tomó algunos papeles. «Mandé a Benito ir al registro civil esta mañana. Estos son sus papeles de manumisión. Usted es oficialmente libre». Le empujó los documentos. Xochitl miró esos papeles cubiertos de letras que no sabía leer, símbolos que significaban libertad, pero que para ella eran solo garabatos incomprensibles. «No sé leer», admitió la vergüenza calentando su rostro. «Entonces la voy a enseñar», dijo don Miguel simplemente como si fuera lo más natural del mundo. «Empezamos mañana. Todas las mañanas, después del desayuno, tendremos clases». Xochitl lo encaró incrédula. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso por mí?». Él se recostó en la silla estudiándola. «Porque la libertad no es solo no tener cadenas, es tener opciones. Y las opciones necesitan conocimiento. Si no sabe leer, dependerá siempre de otros para saber lo que está escrito en los contratos, en las leyes, en los documentos. Quiero que sea verdaderamente libre». Las palabras tocaron algo profundo dentro de ella. A nadie nunca le importó si ella sabía o no sabía algo. Nadie nunca pensó en su futuro más allá del trabajo del día siguiente. Y aquí estaba un varón ofreciendo enseñarle a leer. «¿Y a cambio?», preguntó ella aún desconfiada. «¿Qué quiere de mí?». Don Miguel suspiró.
Nada que usted no quiera dar. Puede trabajar aquí como empleada libre, si quiere, recibiendo pago. Puede aprender un oficio y partir. Puede hacer lo que desee. La única cosa que le pido es que no vuelva a esa vida de sufrimiento. Xochitl quería creer. Quería tanto creer que le dolía. Pero años de abuso le enseñaron a desconfiar de cualquier bondad. ¿Y si quiero partir ahora? Entonces se iría. ¿Tiene dinero? Él abrió un cajón y puso algunas monedas de plata sobre la mesa. Esto debería ser suficiente para algunos meses hasta que encuentre trabajo o un lugar donde quedarse. Ella miró las monedas. Libertad real, tangible, brillando en esas piezas de plata. Podría tomarlas y salir, comenzar una vida en algún lugar donde nadie la conociera. Pero entonces miró a don Miguel, a ese hombre que había desafiado a hacendados por ella, que la había traído a su casa, que ofrecía enseñarle. «No voy a partir», dijo ella, la voz firme por primera vez. «Aún no. Quiero aprender a leer primero. Quiero entender estos papeles que dicen que soy libre». Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, surgió en el rostro de don Miguel. «Entonces, comenzamos mañana». Esa noche, Xochitl se acostó en su cama nueva, entre sábanas limpias, mirando el techo. La luna entraba por la ventana pintando todo de plata. Podía oír los sonidos de la ciudad, perros ladrando a lo lejos, el murmullo de conversaciones, el tañido de las campanas de la iglesia marcando las horas. Pensó en su madre, muerta hacía tantos años. Pensó en las otras mujeres del barracón, aún sufriendo bajo el látigo. Pensó en sí misma, acostada allí en ese cuarto, libre. La culpa intentó infiltrarse. ¿Por qué ella? ¿Por qué mereció esa oportunidad cuando tantos otros no? Pero entonces recordó las palabras de don Miguel. «La única cosa que le pido es que no vuelva a esa vida de sufrimiento». Quizás su libertad no fuera una traición a los demás. Quizás fuera una promesa de que los cambios eran posibles. Quizás, solo quizás, ella pudiera convertirse en un ejemplo de que incluso las cadenas más pesadas podían ser rotas. Se durmió con ese pensamiento, y por primera vez en su vida soñó con letras. Letras que bailaban y formaban palabras, palabras que contaban historias, historias que eran suyas para leer y entender. Y en ese sueño, ella era libre, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. El amanecer del día siguiente trajo más que luz, trajo posibilidades, y Xochitl estaba lista para comenzar a construir un futuro que hasta hace pocos días parecía imposible como tocar las estrellas. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Xochitl nunca imaginó posible. Todas las mañanas, después del desayuno, se sentaba en el estudio con don Miguel. Él traía papel, pluma y tinta, y con paciencia infinita le enseñaba las letras. Primero el alfabeto, cada símbolo repetido, hasta que sus dedos aprendieran a formar esos trazos en el papel. A de amor, B de bondad, C de coraje, decía él, dando significado a cada letra. Xochitl repetía, su voz dubitativa al principio, luego ganando confianza. Sus manos, acostumbradas al trabajo pesado, temblaban al sostener la pluma delicada. Manchones de tinta manchaban el papel, manchaban sus dedos, pero don Miguel nunca demostraba impaciencia. «Está aprendiendo rápido», decía él, «más rápido que muchos hidalgos que conocí en Madrid». Ella no le creía completamente, pero las palabras calentaban algo dentro de ella. Había orgullo en aprender, en ver esos símbolos cobrar sentido. Después de 2 semanas, logró escribir su propio nombre, Xochitl. 7 letras que representaban su existencia, su identidad. Cuando terminó de escribir, miró el papel con lágrimas en los ojos. «Ahora usted existe en papel también», dijo don Miguel suavemente. «Nadie puede borrar eso.
Las tardes eran dedicadas al trabajo en la casa. Xochitl había insistido en trabajar, incapaz de quedarse ociosa, no por obligación, sino porque necesitaba sentirse útil. Ayudaba a doña Juana en la cocina, aprendiendo recetas que nunca había probado. Ayudaba a Felicia a cuidar la ropa, la limpieza, el jardín, pero era diferente. Nadie gritaba, nadie amenazaba. Cuando cometía errores, solo la corregían gentilmente. «Usted no necesita trabajar tanto», dijo doña Juana una tarde, observando a Xochitl fregar el piso de la cocina con determinación excesiva. «¿Es libre ahora?» «Lo sé», respondió Xochitl, «pero si no trabajo, siento que voy a desaparecer. El trabajo siempre fue lo único que me mantuvo viva. Sin él, no sé quién soy». La vieja ama de llaves la entendió con comprensión. La libertad asusta más que las cadenas. A veces las cadenas las conocemos. La libertad es un territorio desconocido. Por las noches, Xochitl se sentaba en la ventana de su cuarto, mirando las estrellas sobre Guanajuato. Las cicatrices en su espalda aún ardían a veces, recordatorios físicos de un pasado que se negaba a desaparecer completamente, pero algo estaba cambiando dentro de ella. La mujer que había sido azotada en la hacienda estaba dando lugar a otra persona, alguien que ella aún no conocía completamente. Don Miguel también cambiaba. Xochitl lo percibía. Él sonreía más, hablaba más. La tristeza que cargaba en los ojos parecía menos pesada. A veces ella lo encontraba mirándola con una expresión que no podía descifrar. No era deseo, no era posesión, era algo más suave, más complejo, respeto, quizás, o admiración. Un día, durante la clase de lectura, él trajo un libro diferente. No era el catecismo o los textos simples que venían usando. Era un libro de poemas. «Esto era de mi esposa», dijo él, pasando los dedos por la cubierta de cuero desgastada. A ella le encantaba la poesía. Decía que las palabras bonitas podían curar heridas que los remedios no alcanzaban. Abrió en una página marcada y comenzó a leer en voz alta. Las palabras fluían como música, hablando de amor, de pérdida, de esperanza. Xochitl escuchaba fascinada, cada verso pintando imágenes en su mente. Cuando él terminó, había silencio. «¿Así era como ella veía?», preguntó Xochitl. «¿Su esposa?». Don Miguel asintió. Beatriz veía belleza donde otros veían solo sufrimiento. Decía que nuestra obligación era crear luz donde había oscuridad. Hizo una pausa. «A veces creo que le fallé a ella, que no hice lo suficiente para honrar esa visión. Creo que lo está haciendo ahora», dijo Xochitl suavemente. «Conmigo». Los ojos de él se encontraron con los de ella. En ese momento algo pasó entre ellos. No era amor aún, no. Era reconocimiento. Dos almas heridas encontrando consuelo en la presencia una de la otra. Dos sobrevivientes de tormentas diferentes encontrando puerto seguro. Pero la paz no duraría. Una mañana, Benito regresó del mercado con noticias preocupantes. «Señor, hay hombres haciendo preguntas en la ciudad. Hombres de la hacienda azucarera San Antonio están buscando a la muchacha». Don Miguel se puso tenso inmediatamente. «¿Qué tipo de preguntas?». «Dicen que una esclava huyó tras robar oro del patrón, que hay recompensa por información, que es peligrosa». Xochitl sintió la sangre helar. Claro, la transformaron en criminal. No importaba que hubiera sido comprada legalmente. Los hacendados tenían sus propias leyes. «Esto no se va a quedar así», dijo don Miguel, la voz dura. «Iré al juez oidor. Tengo los papeles de compra. Tengo la carta de manumisión. No pueden simplemente inventar crímenes». Pero doña Juana sacudió la cabeza. «El juez oidor es primo de la esposa de Tomás de Mendoza. ¿Cree usted que él se pondrá del lado de un varón exiliado contra uno de los hombres más ricos de la Capitanía General?
La verdad de esas palabras pesó en el aire como plomo. Don Miguel apretó los puños. Entonces tendremos que ser más astutos que ellos. Esa noche reunió a todos en la sala. Benito, Lorenzo, doña Juana, Felicia, Bonifacio y Xochitl. Ustedes necesitan saber la situación. Tomás de Mendoza no va a desistir. Hombres como él ven cualquier desafío a su autoridad como amenaza personal. Él irá tras Xochitl y cuando venga podrá ser violento. Miró a cada uno de ellos. No los obligo a quedarse. Si quieren partir, les daré dinero y cartas de recomendación. No les guardaré rencor. Nadie se movió. Benito habló primero. Estoy con usted desde que llegó a esta tierra. No voy a abandonarlo ahora. Lorenzo asintió. Doña Juana simplemente resopló. ¿Cree que una vieja como yo tiene miedo de hacendados mimados? Ya he visto cosas peores. Felicia y Bonifacio se miraron y también acordaron quedarse. Eran esclavos, sí, pero don Miguel los trataba bien. Sabían que si él caía, regresarían a patrones cruelmente diferentes. Xochitl fue la última en hablar. Todo esto es por mi culpa. Yo debería partir, desaparecer. Así ustedes estarían seguros. No, dijo don Miguel con firmeza. Usted no causó nada. La culpa es de un sistema cruel que permite que hombres como Tomás existan, y si huimos de él ahora, huiríamos toda la vida. No, vamos a enfrentarlo. ¿Cómo?, preguntó ella. Él tiene dinero, poder, influencia. ¿Qué tenemos nosotros? Don Miguel sonrió y había algo peligroso en esa sonrisa. Tenemos la verdad y tenemos contactos que ustedes desconocen. No solo fui exiliado de España, fui enviado aquí con una misión secreta. El rey desconfía de los hacendados. Cree que están volviéndose demasiado poderosos, amenazando la autoridad de la corona. Tengo cartas que pueden arruinar a Tomás si se usan correctamente. Todos lo miraron sorprendidos. Había mucho más en ese varón exiliado de lo que aparentaba. Xochitl sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque no estaban tan desprotegidos de lo que había pensado. Preocupación porque aquello significaba que don Miguel tenía sus propios juegos de poder, sus propios secretos. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Benito. «¿Esperamos? Dejamos que vengan a nosotros y cuando vengan estaremos preparados». Los días siguientes fueron tensos. Xochitl apenas podía concentrarse en las clases. Cada ruido en la calle la hacía sobresaltar. Cada sombra parecía amenazadora. Don Miguel notó su ansiedad y una tarde la llevó al patio interior. «Necesita aprender a defenderse», dijo él, entregándole un cuchillo pequeño. «No quiero que viva con miedo, y si ellos vienen, quiero que sepa protegerse». Le enseñó movimientos básicos, cómo sostener la hoja, dónde apuntar, cómo usar el peso del cuerpo. Xochitl aprendía con determinación feroz. Cada movimiento era una promesa a sí misma. Nunca más sería una víctima indefensa. «Usted es fuerte», dijo él después de un entrenamiento particularmente intenso. «Más fuerte de lo que imagina». «No me siento fuerte», admitió ella, limpiándose el sudor de la frente. «Siento miedo todo el tiempo». «El coraje no es la ausencia de miedo», dijo don Miguel. «Es actuar a pesar de él. Y usted ha hecho eso todos los días desde que la saqué de esa hacienda». Las palabras la tocaron profundamente. Xochitl miró sus propias manos, manos que ahora sostenían un cuchillo, manos que escribían su nombre, manos que ya no temblaban tanto. Quizás él tenía razón, quizás ella era más fuerte de lo que pensaba. Por la noche no pudo dormir. Bajó a tomar agua y encontró a don Miguel en el estudio trabajando a la luz de las velas. Él levantó la vista cuando ella entró. «¿Tampoco puede dormir?». Ella sacudió la cabeza. «No dejo de pensar en todo lo que puede salir mal». «Yo también»,
admitió él. Hizo una pausa, luego dijo, «Hay algo que necesito contarle, algo que puede cambiar cómo me ve». Xochitl asintió, el corazón acelerado. «¿Qué es?». Él respiró hondo. «Cuando le dije que fui exiliado por conspiración, no le conté toda la verdad. Fui acusado de tener un hijo ilegítimo con una esclava. El niño existió. Mi esposa Beatriz lo sabía, lo aceptó, incluso ayudó a criarlo en los primeros años, pero la corte lo descubrió y el escándalo fue enorme. Un varón con sangre africana en las venas de su hijo, impensable». Hizo una pausa, el dolor claro en su rostro. «Mandaron al niño lejos. Ni siquiera sé dónde está ahora. Lo separaron de mí bajo amenaza de muerte si yo intentara buscarlo. Eso destruyó a Beatriz. El disgusto contribuyó a su muerte durante el siguiente parto. Perdí todo por amar a alguien que la sociedad decía que no debía amar». Xochitl absorbió esas palabras. Comprendió entonces por qué él la había salvado. No era solo promesa o bondad, era redención. Era su oportunidad de corregir lo que no había podido hacer por esa otra mujer, por ese niño perdido. «Por eso me ayudó», dijo ella suavemente. «Yo la recuerdo a ella al principio». «Sí», admitió don Miguel. «Pero ahora usted es Xochitl, no un símbolo, no un recuerdo. Esto es mucho más importante». Había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Xochitl se acelerara. No era solo compasión, era algo más profundo, más peligroso. Era el inicio de algo que ambos intentaban negar, pero que crecía inevitablemente. «Debería volver a la cama», dijo ella, levantándose rápidamente asustada con la intensidad del momento. «Xochitl», él la llamó. Ella se detuvo en la puerta. «Gracias». «¿Por qué?». «Por estar aquí, por darme una oportunidad de hacer lo correcto, por recordarme que aún hay bondad en este mundo cruel». Ella no respondió, solo asintió y subió las escaleras. Pero las palabras resonaron en su mente toda la noche. Algo estaba cambiando entre ellos. El vínculo de salvador y salvada se estaba transformando en algo más igualitario, más complejo. Dos seres humanos encontrando consuelo uno en el otro. Y eso ella sabía. Podría ser tanto su salvación como su ruina. El ataque llegó 3 noches después. Xochitl despertó con el ruido de vidrio rompiéndose en el piso de abajo. Gritos, el relincho de caballos. Su corazón se disparó, saltó de la cama, vistiendo solo la camisola, y agarró el cuchillo que don Miguel le había dado, ahora siempre al lado de la cama. Abrió la puerta del cuarto con cuidado. Podía oír voces masculinas abajo, voces que reconoció: Sebastián Robles, el capataz y otros hombres de la hacienda. «Sabemos que ella está aquí», gritaba Sebastián. «Entreguen a la negra y no habrá problemas». La voz de don Miguel respondió calma pero firme. «No hay ninguna esclava aquí. Xochitl es libre con papeles legales de manumisión. Ustedes están invadiendo propiedad privada. Papeles que usted falsificó», acusó otra voz. «El señor Tomás tiene testigos de que ella robó. Es una criminal». Xochitl bajó las escaleras silenciosamente, escondiéndose en las sombras. Vio a don Miguel en la sala, bloqueando la entrada. Benito y Lorenzo estaban a su lado, armados con garrotes. 5 hombres de la hacienda ocupaban la sala, habiendo entrado por la ventana rota. Sebastián sostenía un mosquete. «Última oportunidad», dijo el capataz. «O entregan a la negra o invadimos cada cuarto de esta casa». «Sobre mi cadáver», respondió don Miguel. Sebastián sonrió. «Si insiste». Levantó el mosquete. Xochitl no pensó, solo actuó. Gritó y se lanzó escaleras abajo, poniéndose entre el arma y don Miguel. El movimiento fue tan inesperado que todos se congelaron. «¡Basta!», gritó ella, la voz resonando por la casa. «Basta de violencia, basta de destrucción. Si quieren a alguien, soy yo. Pero no permitiré que lastimen a estas personas por mi causa».
Don Miguel intentó jalarla hacia atrás, pero ella se mantuvo firme. Encaró a Sebastián, el cuchillo aún en su mano, el cuerpo tembloroso, pero resuelto. «Siempre has sido demasiado valiente para tu propio bien», dijo el capataz con desprecio. «Esto le va a costar caro». «Quizás», respondió Xochitl, «pero al menos no muero de rodillas. Si me van a llevar, será de pie, luchando». Y en ese momento, en esa declaración de desafío, algo cambió. Don Miguel la miró con orgullo y algo más. Benito y Lorenzo se posicionaron a su lado. Doña Juana apareció en lo alto de la escalera con una vieja escopeta en las manos. Ya no era una mujer indefensa contra opresores, era una familia imperfecta, pero unida, lista para luchar. La noche apenas había comenzado, y la verdadera batalla por la libertad de Xochitl estaba apenas iniciando. El tiempo pareció congelarse. Sebastián Robles mantenía el mosquete apuntado, su dedo en el gatillo. Los otros hombres de la hacienda empuñaban machetes y garrotes, listos para avanzar. Xochitl estaba de pie, desafiante, con el cuchillo pequeño temblando en su mano. Don Miguel a su lado, tenso como una cuerda de violín, a punto de romperse. El silencio fue quebrado por una voz venida de la calle. «En nombre de su Majestad, el rey Fernando VI de España, ordenamos que bajen las armas inmediatamente». Todos se voltearon. En la puerta, ahora escancarada, estaba un hombre de uniforme militar español, seguido por 6 soldados con mosquetes armados. El oficial era joven, de bigote fino y ojos severos. En la mano llevaba un documento con el sello real. «Capitán Rodrigo Treviño de la Guardia Real», anunció él. «Esta residencia está bajo protección directa de la corona. Cualquier acto de violencia aquí será considerado traición». Sebastián bajó el mosquete lentamente, confundido. «¿Protección de la corona? ¿Desde cuándo un varón exiliado tiene protección?» «Desde que su Majestad decidió investigar las irregularidades en las haciendas de Veracruz», respondió el capitán fríamente. «Don Miguel de Almada está aquí como observador real. Atacarlo es atacar al propio rey». La revelación cayó como una bomba. Los hombres de la hacienda se miraron nerviosamente. Don Miguel mantuvo la expresión serena, pero Xochitl vio una leve sonrisa en los rincones de sus labios. Él había preparado aquello. Tenía aliados que ella desconocía. «Pero la negra», comenzó Sebastián. «La señora Xochitl», corrigió el capitán enfatizando el título. «Es mujer libre con documentos legales de manumisión registrados en el Registro Civil de Guanajuato. Las acusaciones de robo son infundadas y serán investigadas como calumnia. Ahora les sugiero que se vayan inmediatamente antes de que sean arrestados por invasión e intento de agresión». Sebastián escupió en el suelo, pero no era tonto. Enfrentar a la Guardia Real significaría muerte segura. Hizo un gesto a sus hombres y comenzaron a retroceder. En la puerta se volteó una última vez, mirando a Xochitl con odio puro. «Esto no ha terminado», gruñó. «Tomás de Mendoza no olvida». «Ni yo», respondió don Miguel calmamente. «Y a diferencia de él, tengo la ley de mi lado». Los hombres partieron. El sonido de los cascos de los caballos alejándose trajo un alivio palpable. Felicia y Bonifacio salieron de los escondites donde se habían refugiado. Doña Juana bajó las escaleras, aún sosteniendo la escopeta, refunfuñando sobre hombres sin modales que rompen ventanas ajenas. Xochitl soltó el cuchillo. Sus manos temblaban violentamente ahora que la adrenalina bajaba. Sus piernas fallaron y ella se habría caído si don Miguel no la hubiera sostenido. Él la sujetó contra su pecho, sintiéndola temblar. «Se acabó», murmuró él. «¿Está segura?» Ella se apartó bruscamente, la rabia reemplazando el miedo. «¿Por qué no me dijo que tenía a la Guardia Real, que era observador del rey? ¿Me dejó vivir con terror, creyendo que estábamos indefensos?» Don Miguel suspiró.
Tenía que parecer real. Si Tomás hubiera sabido mi verdadera posición, sería más cauteloso, más difícil de exponer. Necesitaba que él se revelara, que mostrara su verdadera naturaleza. Y ahora tenemos testigos, evidencias. Me usó como carnada, acusó Xochitl, la voz temblándole de emoción, como una pieza en su juego de poder. ¡No! La voz de él se elevó por primera vez. Nunca permitiría que la lastimaran. Por eso, el capitán Treviño y sus hombres estaban vigilando la casa hacía días. Al primer signo de peligro real, intervendrían, y lo hicieron. Pero ¿y si no hubieran llegado a tiempo? ¿Y si Sebastián hubiera disparado antes? Don Miguel no tenía respuesta para eso. Había sido un riesgo calculado, pero un riesgo al fin y al cabo. Veía la herida en sus ojos, la sensación de traición. Extendió la mano hacia ella, pero Xochitl retrocedió. «Necesito estar a solas», dijo, y subió las escaleras rápidamente, cerrando la puerta del cuarto de golpe. Don Miguel se quedó parado en la sala, la mano aún extendida en el aire. El capitán Treviño se acercó y dijo bajo: «Ella tiene razón de estar enojada, señor. Fue peligroso». «Lo sé», respondió el varón pasándose la mano por el cabello. «Pero era necesario. Tomás de Mendoza, que controla la mitad de los magistrados de Veracruz, sin evidencia clara de violencia e intimidación, nunca lograríamos tocarlo. ¿Y ahora? Ahora tenemos lo que necesitábamos. Invasión de morada, amenazas, acusaciones falsas, todo presenciado por la Guardia Real. Mande un informe detallado a la Ciudad de México para el gobernador general y una copia a Madrid». El capitán asintió y salió con sus hombres, dejando a 2 soldados para vigilar la casa por el resto de la noche. Don Miguel subió las escaleras lentamente y se detuvo delante de la puerta del cuarto de Xochitl. Podía oírla llorando del otro lado. Golpeó suavemente. «Xochitl, por favor, déjeme explicarle bien». Silencio. Luego la puerta se abrió. Ella estaba con los ojos rojos, el rostro marcado por lágrimas. «Explique entonces, explique cómo es justo hacerme creer que estábamos en peligro mortal cuando tenía todo controlado». Don Miguel entró en el cuarto con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. No tenía todo controlado. Tenía soldados vigilando, sí, pero cualquier cosa podría haber salido mal. Usted tiene razón de estar enojada. Fue egoísta de mi parte. Estaba tan enfocado en derribar a Tomás que no pensé suficientemente en cómo se sentiría usted. Se sentó en la silla junto a la ventana, dejándole espacio a ella. Mi esposa Beatriz solía decir que mi mayor defecto era ver a la gente como piezas en un tablero, estrategia, movimientos, resultados. Olvidaba que cada pieza tenía corazón, miedos, sentimientos. Le prometí a ella antes de morir que cambiaría eso, y aquí estoy cometiendo el mismo error. Xochitl lo observaba, aún lastimada, pero escuchando. No soy una pieza en su juego de redención, no soy su proyecto de conciencia limpia. Lo sé, dijo él suavemente. Comenzó así, lo admito, pero ya no lo es. Usted se volvió importante, no como símbolo o proyecto, como persona, como alguien que admiro, que respeto, que... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que iba demasiado lejos. Xochitl lo encaró. ¿A qué? Don Miguel se levantó agitado. Que me hace querer ser mejor, que me recuerda por qué vale la pena luchar contra las injusticias de este mundo, que ilumina esta casa con su presencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ambos sabían que algo profundo había sido dicho, algo que cambiaba irrevocablemente la naturaleza de su relación. Xochitl sintió el corazón acelerarse. Había verdad en esas palabras, una verdad que la asustaba tanto como la atraía. «No puedo», dijo ella retrocediendo. «No puedo ser lo que usted perdió. No puedo reemplazar a Beatriz.
No está reemplazando a nadie, dijo don Miguel, dando un paso hacia ella. Beatriz fue mi pasado, un pasado que honro y siempre honraré, pero usted es algo diferente, algo nuevo. Xochitl sacudió la cabeza. Soy una exesclava, usted es un varón. Aunque sus sentimientos sean verdaderos, el mundo nunca lo permitiría. Usted ya fue exiliado una vez por amar a alguien como yo. No permitiré que eso suceda nuevamente. No me importa el mundo, dijo él, la voz intensa. Ya lo perdí todo una vez por importarme demasiado lo que los demás pensaban. No cometeré el mismo error 2 veces. Ella quería creer. Quería tanto permitirse sentir lo que crecía dentro de ella. Pero el miedo era mayor. El miedo de ser destruida nuevamente, de destruirlo, de repetir tragedias. Necesito tiempo, dijo. Finalmente, para procesar todo esto, el ataque, las revelaciones. Esto que está diciendo ahora es demasiado. Don Miguel asintió, respetando sus límites. Tiene todo el tiempo que necesite. No la voy a presionar, pero sepa que, independientemente de lo que decida, siempre tendrá un hogar aquí, siempre será protegida. Eso no cambia. Salió del cuarto, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Xochitl se quedó sola, el corazón en tumulto, caminó hasta la ventana y miró a la calle, donde soldados ahora hacían guardia. Pensó en todo lo que había sucedido desde ese día en la hacienda, de esclava azotada a mujer libre que aprendía a leer, de propiedad a persona con opciones, y ahora de persona a ¿qué? ¿Objeto de afecto de un varón? Tocó su propio reflejo en el cristal de la ventana. ¿Quién era ella ahora? Ya no era Xochitl, la esclava, pero ¿quién era Xochitl, la libre? ¿Qué derecho tenía de sentir lo que sentía por don Miguel y qué sentía exactamente? Las preguntas giraban sin respuestas. Se acostó en la cama, pero el sueño no vino. Del otro lado de la pared, en el cuarto de al lado, ella sabía que don Miguel también estaba despierto, lidiando con sus propios demonios. Los días siguientes fueron extraños. Don Miguel mantuvo distancia respetuosa, pero Xochitl sentía sus ojos sobre ella constantemente. En las clases de lectura se sentaban más alejados que antes. Las conversaciones eran educadas, formales, desprovistas de la intimidad que habían desarrollado. Era como si ambos tuvieran miedo de tocar el tema que flotaba entre ellos. Doña Juana observaba todo con ojos sabios. Una tarde, mientras Xochitl ayudaba a doblar ropa limpia, la vieja ama de llaves dijo: «Huir de lo que siente no hace que los sentimientos desaparezcan, muchacha». «No sé de qué está hablando», respondió Xochitl, concentrándose intensamente en una camisa. «Sé que lo sabe, veo cómo lo mira a él, veo cómo él la mira a usted, 2 tontos bailando alrededor de lo obvio». Xochitl dejó de doblar. «Es imposible, doña Juana. Él es noble. Yo soy, o era, aún soy a los ojos del mundo, una negra, una ex-esclava. El escándalo destruiría cualquier futuro que él aún pueda tener. ¿Y si a él no le importa el escándalo? Entonces, soy yo quien se importa. No quiero ser la causa de su ruina. Ya he perdido mucho, pero al menos no tengo eso en la conciencia». Doña Juana suspiró. «A veces, muchacha, proteger demasiado a alguien es una forma de cobardía, de no asumir riesgos por miedo a perder. Pero sin riesgos nunca hay recompensas». Las palabras resonaron en la mente de Xochitl. ¿Sería cobardía o solo prudencia? Ya no sabía distinguir entre las dos. Una semana después del ataque, una comitiva llegó a la casa. Eran oficiales de la corona venidos de la Ciudad de México. Traían noticias. Tomás de Mendoza estaba siendo investigado formalmente. Acusaciones de violencia excesiva contra esclavos, evasión fiscal y ahora intimidación y falso testimonio. Sebastián Robles había huido, pero varios otros capataces de la hacienda estaban presos, dando testimonios a cambio de clemencia. «Es una victoria»,
dijo el oficial principal, un hombre anciano de barba blanca. Gracias al informe de Su Alteza, conseguimos lo que necesitábamos para actuar. La hacienda azucarera San Antonio será confiscada. Los esclavos serán redistribuidos a patrones de mejor reputación. Xochitl oyó aquello con el corazón oprimido. Los esclavos serían redistribuidos, no liberados, solo dados a otros patrones. La injusticia fundamental del sistema continuaba intacta. Don Miguel percibió su expresión y dijo al oficial: ¿y si hubiera interesados en comprar algunos de esos esclavos para liberarlos? El oficial parpadeó sorprendido. Sería inusual, pero legal, si Su Alteza está interesado. Lo estoy. Prepare una lista. Compraré cuantos pueda. Después de que los oficiales partieron, Xochitl confrontó a don Miguel. No puede liberar a todos los esclavos de Veracruz. No tiene recursos para eso. No, no puedo, admitió él, pero puedo hacer lo que esté a mi alcance, y cada persona liberada es una victoria contra ese sistema abominable. Ella lo miró con una mezcla de admiración y frustración. Usted es imposible, demasiado idealista para este mundo cruel. Y usted es demasiado cínica para alguien tan joven, replicó él con una media sonrisa. Era la primera vez que bromeaban desde la noche de la invasión. El momento de ligereza rompió un poco la tensión entre ellos. Don Miguel, dijo ella, usando su título por primera vez en semanas. Agradezco todo lo que ha hecho por mí, por los demás, pero necesita entender que no puedo ser su proyecto de salvación. No puedo cargar el peso de sus esperanzas de cambiar el mundo. Él se acercó, deteniéndolo a una distancia respetuosa. No es mi proyecto, es mi igual, y quizás, si usted lo permite, algo más, pero solo si quiere, sin presión, sin expectativas injustas. Xochitl respiró hondo. Allí estaba la oferta clara, no de protección o caridad, sino de asociación, de igualdad. Era aterrador y tentador al mismo tiempo. Necesito salir, dijo ella de repente. Necesito ver la ciudad, caminar por las calles, sentir que soy realmente libre, no solo libre de las cadenas, sino libre para existir en el mundo. Entonces vamos, dijo don Miguel inmediatamente. Le mostraré Guanajuato, no como protegida, sino como ciudadana. Y así, en esa tarde soleada, salieron juntos. Caminaron por las calles empedradas de Guanajuato, subiendo y bajando las laderas empinadas. Don Miguel le mostró las iglesias barrocas con sus altares dorados. La llevó al mercado, donde esclavos y libres negociaban lado a lado. Le compró un pañuelo de seda colorido, que ella protestó que era demasiado caro, pero que él insistió en dar de regalo. La gente miraba, claro, un hombre blanco y noble caminando al lado de una mujer negra, tratándola como igual. Algunas miradas eran de desaprobación, otros de curiosidad, pero Xochitl mantuvo la cabeza erguida. Era libre, tenía derecho de estar allí. Se detuvieron en un mirador que ofrecía vista al mar. El Atlántico se extendía infinito, azul y verde, las olas rompiendo en la playa allá abajo. Xochitl nunca había visto el mar de cerca. La inmensidad le quitó el aliento. Del otro lado de ese océano está África, dijo don Miguel suavemente, de donde vinieron sus ancestros, arrancados, encadenados, traídos contra su voluntad. Es una deuda que nunca podrá ser pagada. Xochitl miró el horizonte. A veces me pregunto quién sería si ellos no hubieran sido traídos. ¿Qué vida habría tenido? ¿Qué persona sería? Sería diferente, dijo él, pero no necesariamente mejor o peor, solo diferente. Lo que importa es quién elige ser ahora con la libertad que tiene. Ella se volvió hacia él. ¿Y quién elige ser? ¿El varón exiliado que sigue órdenes de la corona o el hombre que desafía el sistema desde dentro? Aún lo estoy descubriendo, admitió él.
pero sé que quiero ser alguien que merezca su confianza, que merezca su amistad. La palabra quedó suspensa. Amistad. ¿Era eso o era más? Xochitl no estaba segura, pero por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que pudiera ser algo más allá. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Regresaron a casa caminando lado a lado, sin tocarse pero cercanos. Y en ese atardecer sobre Guanajuato, algo comenzó a sanar entre ellos. La confianza arañada comenzaba a reconstruirse, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. Esa noche, Xochitl escribió por primera vez, no solo ejercicios, sino sus propias palabras. Hoy vi el mar. Escribió con letras temblorosas, pero legibles. Hoy me sentí libre de verdad. Y en el cuarto de al lado, don Miguel miraba una carta que había comenzado a escribir para el rey, una carta proponiendo cambios en las leyes sobre esclavitud. Sabía que sería ignorada, probablemente, pero tenía que intentarlo. Por Xochitl, por todas las Xochitles de Nueva España. 2 sobrevivientes, 2 almas heridas, comenzando a soñar con un futuro diferente juntos. Los meses que siguieron trajeron cambios que pocos años antes serían inimaginables. La hacienda azucarera San Antonio fue oficialmente confiscada por la corona. Tomás de Mendoza, arruinado y avergonzado, huyó al interior, desapareciendo en las tierras remotas. Sebastián Robles fue capturado intentando cruzar a Jalisco y ahorcado públicamente por sus crímenes. La noticia llegó a Guanajuato una mañana lluviosa, y Xochitl sintió una mezcla extraña de alivio y vacío. Se había hecho justicia, pero no trajo de vuelta los años robados. Don Miguel cumplió su promesa. Compró 12 esclavos de la hacienda confiscada y los liberó a todos, proporcionándoles recursos para comenzar vidas nuevas. Algunos eligieron quedarse en Guanajuato, trabajando como artesanos libres. Otros partieron a otras capitanías, buscando lugares donde el pasado no los persiguiera. Una de las mujeres liberadas, llamada Benedicta, se volvió amiga cercana de Xochitl. Habían compartido el mismo infierno y ahora compartían la misma libertad imposible. «Nunca pensé que viviría para ver este día», dijo Benedicta una tarde, mientras ambas cosían en el patio de la casa, libre, con documentos, con nombre propio que no va seguido de propiedad de fulano. Xochitl asintió en silencio. La libertad legal era una cosa, la libertad emocional otra completamente diferente. Aún se despertaba a veces en medio de la noche, sudando frío, soñando que estaba de vuelta en la hacienda. Aún se estremecía al oír gritos en la calle. Las cadenas invisibles eran más difíciles de romper que las físicas. Don Miguel lo percibía, no presionaba, no exigía, solo estaba presente. Sus clases de lectura continuaron y Xochitl progresaba rápidamente. Ahora leía no solo palabras simples, sino libros enteros, poesía, historia, hasta filosofía. Cada libro abría un universo nuevo, mostrándole que el mundo era mucho más grande que los cañaverales de Veracruz. «Usted aprende más rápido que muchos estudiosos de Madrid», comentó don Miguel una mañana, observándola leer un volumen de Sor Juana Inés de la Cruz. «Debería dar clases, enseñar a otras personas». La idea plantó una semilla: enseñar, transmitir lo que había aprendido, dar a otros el mismo presente de conocimiento que había recibido. «¿Cree que alguien me escucharía? Una ex esclava enseñando». «Los que importan la escucharían», respondió él. «Y a los que no importan, bueno, problema de ellos». La casa de don Miguel se convirtió gradualmente en un punto de encuentro para personas inusuales, esclavos liberados, mestizos educados, hasta algunos blancos pobres que no tenían acceso a la educación formal. Todos eran bienvenidos.
Doña Juana refunfuñaba sobre tener que cocinar para toda esa gente, pero secretamente adoraba el movimiento. La casa había cobrado vida. Propósito. Xochitl comenzó a dar clases informales en el patio. Alfabetización básica para quien quisiera aprender. Al principio solo 3 personas aparecieron, un mes después eran 15, 2 meses después más de 30. Niños, adultos, ancianos, todos hambrientos del conocimiento que les había sido negado. «Usted está haciendo una revolución», dijo Benito una tarde, observando la clase. «No con espadas o mosquetes, con letras». Era verdad. Cada persona que aprendía a leer se volvía un poco más libre, un poco más capaz de navegar en un mundo que constantemente intentaba engañarlos. Contratos, leyes, documentos, todo eso dejaba de ser un misterio impenetrable y se convertía en herramienta de supervivencia. Pero no todo eran victorias. Cartas comenzaron a llegar de Madrid. La corona estaba satisfecha con el trabajo de don Miguel en exponer corrupción en las haciendas, pero había presión para que él regresara. Su exilio estaba técnicamente terminado. Podría volver a España, reasumir su posición en la corte si quisiera. Xochitl lo encontró una noche en el estudio, mirando fijamente una de esas cartas. El silencio de él lo decía todo. «Va a regresar», dijo ella. No como pregunta, sino como constatación. Don Miguel levantó la vista. «No sé, me están ofreciendo un cargo importante. Consejero de Asuntos Coloniales. Podría hacer cambios reales desde dentro del sistema». «Debería aceptar», dijo Xochitl, aunque cada palabra le costara. «Es su oportunidad de hacer la diferencia a mayor escala, de ayudar no solo a algunos esclavos, sino potencialmente a miles». «¿Y usted?», preguntó él levantándose. «¿Qué pasaría con usted?» «Yo me quedaría aquí, continuaría las clases, construiría una vida. Soy libre, recuerda. Puedo cuidarme a mí misma ahora». Don Miguel se acercó a ella y Xochitl vio la agonía en sus ojos. «No quiero irme sin usted». Las palabras quedaron suspensas en el aire. Xochitl sintió el corazón acelerarse. «Usted sabe que esto es imposible. Una exesclava en la corte de Madrid sería destruida. Usted sería destruido también». «No me importa la corte, no me importan los escándalos. Ya pasé por eso antes, pero esta vez no huiría, no me escondería, enfrentaría todo abiertamente». Xochitl sacudió la cabeza, lágrimas amenazando con caer. «Usted dice eso ahora, pero cuando las presiones comenzaran, cuando los nobles susurraran a sus espaldas, cuando las puertas comenzaran a cerrarse, me culparía incluso sin querer, y yo no soportaría verla perder todo nuevamente por mi causa. Usted no sería la causa. El prejuicio de ellos sería la crueldad de ellos. No puede asumir responsabilidad por la pequeñez de otros, pero la asumiría», ella explotó, «porque así es como funciona. La mujer negra siempre carga la culpa, siempre es vista como la seductora, la aprovechadora, la destructora de reputaciones. No importa la verdad, es lo que dirán». Don Miguel quiso argumentar, pero vio la dolorosa verdad en sus palabras. El mundo era así. Injusto, cruel, implacable, con quien desafiaba sus normas. Él podría sobrevivir al escándalo eventualmente, pero Xochitl sería devorada viva. «Entonces me quedo», dijo él simplemente. «Rechazo el cargo. Me quedo aquí en Nueva España, donde puedo estar cerca de usted». «No», dijo Xochitl con firmeza, «no va a tirar por la borda esa oportunidad por mí. No permitiré que sea su segundo gran arrepentimiento, que en 20 años mire atrás y se arrepienta de haber elegido quedarse. Nunca me arrepentiría de elegirla. Pero yo me arrepentiría de dejarla elegir eso», respondió ella, la voz quebrándose. «Vaya a Madrid, haga los cambios que puede hacer, sea la voz de los que no tienen voz en los pasillos del poder.
Es lo que Beatriz habría querido, es lo que yo quiero. El silencio que siguió fue devastador. Ambos sabían que ella tenía razón, aunque doliera admitirlo. Don Miguel se acercó y por primera vez tocó su rostro con ternura. Y Xochitl cerró los ojos, permitiéndose ese momento sabiendo que sería uno de los pocos que tendrían. «La amo», dijo él suavemente. «Necesito que sepa esto. No como proyecto, no como redención, como mujer, como igual, como la persona más valiente que he conocido». Las lágrimas finalmente cayeron. «Yo también lo amo», admitió ella. «Por eso la estoy dejando ir, porque amar a alguien es querer lo mejor para ellos, incluso si ese mejor no la incluye a usted». Se besaron entonces, un beso cargado de todo lo que no podría ser: tristeza, amor, renuncia, esperanza. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los rostros. «¿Y si regresara?», preguntó don Miguel. «En algunos años, cuando haya establecido cambios allá, cuando pueda regresar sin levantar sospechas, ¿estaría usted aquí?». Xochitl sonrió a través de las lágrimas. «No haga promesas que no puede cumplir. Viva su vida allá. Yo viviré la mía aquí. Y si nuestros caminos se cruzan nuevamente, que sea obra del destino, no de promesas rotas». 2 semanas después, don Miguel partió en un barco hacia Madrid. Xochitl estaba en el puerto junto con doña Juana, Benito, Lorenzo, Felicia y decenas de personas a las que él había ayudado a lo largo de los meses. Todos agitaban las manos. Algunos lloraban, otros gritaban palabras de aliento. Cuando el barco desapareció en el horizonte, Xochitl sintió como si parte de su alma se fuera con él. Pero también sintió algo más: orgullo, fuerza, la certeza de que había hecho la elección correcta, incluso siendo la más dolorosa. Regresó a la casa amarilla con ventanas azules, ahora suya. Don Miguel había dejado todo a su nombre: la casa, los muebles, recursos suficientes para vivir cómodamente. Se había negado inicialmente, pero él había insistido. Es suyo, no como regalo de un patrón a una protegida, sino como herencia justa de alguien que le dio a esta casa más vida en los últimos meses de la que tuvo en años. Los meses se transformaron en años. Xochitl expandió sus clases. La casa se convirtió en una escuela informal, donde esclavos liberados y pobres aprendían no solo a leer, sino oficios, matemáticas básicas, conocimientos prácticos. Benedicta se unió a ella como maestra. Otras personas liberadas por don Miguel también contribuyeron, cada una enseñando lo que sabía. Las autoridades miraban con desconfianza, pero no podían hacer mucho. Xochitl tenía documentos impecables, propiedad legal y conexiones con la Guardia Real a través del capitán Treviño, que se había vuelto un aliado. Era intocable dentro de los límites de lo posible. Cartas llegaban de Madrid regularmente. Don Miguel escribía sobre su trabajo en la corte, sobre pequeñas victorias y grandes frustraciones. Había propuesto leyes más humanas para el trato de esclavos, enfrentando una oposición feroz, pero había logrado algunas concesiones. Cada carta terminaba con «pienso en usted diariamente», o «estaría orgullosa de lo que logramos hoy», o simplemente «la extraño». Xochitl respondía a cada carta, contaba sobre los alumnos, sobre vidas transformadas, sobre pequeñas revoluciones ocurriendo en Guanajuato. Terminaba siempre con palabras de aliento, nunca de añoranza. No quería que él se sintiera culpable o dividido, pero releía sus cartas decenas de veces, memorizando cada palabra. 3 años pasaron así. Xochitl tenía ahora más de 40 alumnos regulares. La casa necesitaba expansión. Con ayuda de la comunidad, construyeron un anexo grande donde las clases podían tener lugar.
La llamaron Casa de la Libertad, no irónicamente, sino como afirmación. Fue una mañana de domingo, mientras preparaba la clase de la semana, que Benedicta entró corriendo al patio. «Xochitl, un barco está llegando. Dicen que trae un enviado especial de la corona». Su corazón dio un brinco, pero se forzó a la calma. Podía ser cualquier persona, no debía asumir, pero cuando llegó al puerto, reconoció la figura inmediatamente. Don Miguel, más viejo, algunos hilos grises en la barba, pero el mismo porte, los mismos ojos. Corrieron el uno hacia el otro, el protocolo olvidado. Se abrazaron en medio de la multitud curiosa y Xochitl no se importó con las miradas. Él había regresado. Después de 3 años, había regresado. «Pensé que ya no vendría», dijo ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Conseguí lo que necesitaba en Madrid», respondió él. «Establecí cambios, creé precedentes y conseguí algo más, un decreto real, permitiendo matrimonios interraciales en las colonias sin penalidades legales. No resuelve todo, pero es un comienzo». Xochitl lo encaró. «Usted hizo eso por todos los que aman, sin importar el color de la piel. Y sí, también por nosotros, si usted todavía quiere. No vine para presionar, vine para quedarme. Con o sin matrimonio, quiero estar donde usted está. Aquí es mi hogar ahora». Ella miró al hombre que había salvado su vida, que le había enseñado a leer, que había desafiado al mundo por ella, y se miró a sí misma, ya no la esclava aterrorizada, sino una mujer libre, educadora, propietaria, alguien que había construido una vida con sus propias manos. «Sí», dijo ella, «sí, quiero». El matrimonio sucedió 3 meses después, en la pequeña capilla de Guanajuato. No fue grande ni ostentoso. Estaban presentes los amigos que realmente importaban: doña Juana, Benito, Lorenzo, Felicia, Bonifacio, Benedicta, el capitán Treviño, decenas de exesclavos a quienes Xochitl había enseñado, personas pobres que encontraron en la Casa de la Libertad un lugar de esperanza. Hubo escándalo, claro, susurros, miradas, algunas puertas que se cerraron, pero también hubo apoyo. Otras familias interraciales que vivían escondidas comenzaron a aparecer públicamente. Cambios pequeños, casi imperceptibles, pero cambios, al fin y al cabo. Xochitl y don Miguel vivieron el resto de sus vidas en Guanajuato. Él nunca regresó a la corte, satisfecho de trabajar localmente para implementar las reformas que había logrado aprobar. Ella expandió la Casa de la Libertad, que eventualmente se convirtió en la primera escuela formal para negros libertos de Veracruz. Tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña. Los criaron como libres, educados, conscientes, tanto de sus privilegios como de sus responsabilidades. La hija mayor, a quien llamaron Beatriz, se volvió maestra también. El hijo del medio estudió Derecho y luchó por leyes más justas. El más joven se volvió médico, tratando a pobres y esclavos gratuitamente. En las noches tranquilas, sentados en el balcón mirando las estrellas sobre Guanajuato, Xochitl a veces pensaba en esa niña aterrorizada en la hacienda. Parecía otra vida, otro mundo. Las cicatrices aún estaban allí en el cuerpo y en el alma. Nunca desaparecerían completamente, pero eran parte de su historia, no su definición. «¿En qué está pensando?», preguntó don Miguel una de esas noches, sosteniendo su mano. «En lo extraña que es la vida», respondió ella, «de todas las personas en esa hacienda. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui salvada cuando tantos otros no lo fueron?» «Quizás no fue solo sobre ser salvada», dijo él. «Quizás fue sobre lo que haría con esa salvación. Y mire lo que hizo. Decenas de personas alfabetizadas, vidas cambiadas, la próxima generación creciendo libre. Eso no es suerte, es propósito». Xochitl lo sintió. Tenía razón. Su libertad no era solo de ella, era de todos a quienes ella ayudó a liberar a través del conocimiento.
Era de los niños que ahora crecían sabiendo leer. Era de las mujeres que ya no necesitaban aceptar contratos injustos porque entendían lo que estaba escrito. Miró a su marido, el cabello ahora completamente blanco, el rostro marcado por el tiempo, pero aún hermoso a sus ojos. «Gracias», dijo ella, «por todo, por verme cuando yo era invisible, por creer cuando yo no creía, por amar cuando el mundo decía que no amara». «Gracias a usted», respondió él, «por enseñarme lo que es la verdadera valentía, por mostrarme que el cambio real comienza con una persona a la vez, por darme un propósito que vale más que cualquier título nobiliario». Se besaron suavemente. Un beso que contenía décadas de amor, lucha, superación. A lo lejos, el mar continuaba su eterno movimiento, y en la Casa de la Libertad las velas ardían, mientras alumnos nocturnos aprendían sus letras. Cada símbolo, un ladrillo en la construcción de un futuro diferente. La historia de Xochitl no era solo sobre una esclava que fue liberada. Era sobre una mujer que transformó su liberación en liberación de otros, que probó que incluso de las cenizas más dolorosas puede brotar algo hermoso, que el amor verdadero no conoce color, clase o cadenas. Y mientras las estrellas brillaban sobre Guanajuato, atestiguando esa vida extraordinaria, el viento llevaba susurros de esperanza a todos los rincones de la Capitanía General. Susurros que decían, el cambio es posible, la libertad es posible, el amor es posible, siempre lo fue, siempre lo será, para quien tenga el coraje de creer y luchar por ello. Si esta historia le tocó el corazón, deje su me gusta y suscríbase al canal para que más personas conozcan esta jornada de superación. Escriba en los comentarios la palabra libertad para mostrar que llegó hasta el final. Hasta la próxima historia.